Javier Sotomayor, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué sexólogo, experto en salud sexual? Sí, lo mío es, Nos no soy conocimos psicólogo en aún, pues Zaragoza. más, claro, nos conocimos en Zaragoza hace un par de meses ya. Lo mío Sí, es máster en terapia sexual y de pareja. Y trabajo aquí en Barcelona en un centro de detección de ITS, como el símil del Centro Sandoval en Madrid, donde se entrega la sí. PrEP, donde se detectan y tratan ITS, em, estoy directamente en sondeo constante de cómo está el patio aquí en Barcelona. ¿Por qué? Porque nos llegan muchos usuarios que piden ayuda con respecto al tema de chemsex, a la incidencia que tienen en las ITS que han contraído en el último tiempo, o usuarios que comienzan con la PrEP, o nuevos diagnósticos de VIH también. Entonces es un ¿Mm? centro de salud comunitario y yo estoy ahí en pleno centro de la Champla. Entonces, esto mismo me permite Muy sondear de cómo está el terreno, cómo está el patio aquí en Barcelona. Tengo también un centro terapéutico aquí en Barcelona que se llama, bien. un espacio terapéutico que es el Espayeros, donde tengo círculos de hombres y abordamos un poco de la sexualidad y la afectividad entre personas del colectivo, personas, hombres que tenemos sexo con hombres, hombres gay, hombres trans, Bisexuales. bisexuales, tal cual. Círculo de hombres, pero con respecto a también tratáis lo que son las nuevas masculinidades y todo eso. Sí, tal cual, pero al final estas nuevas masculinidades, todo esto es lo que implica el patriarcado, es lo que implica cómo vivimos la sexualidad actualmente, cómo hemos tenido que quitarnos todas estos miedos, culpas, vergüenzas que hay con respecto a, durante mucho tiempo era un tema y era un tabú hablar de sexualidad. La sexualidad la Total. abordábamos siempre desde el enfoque que predominó el modelo clerical, la iglesia, que estableció que era solamente para fines reproductivos. Entonces ahí los homosexuales, los gays no entrábamos. Eso es lo primero. Entonces hay que entender que la sexualidad es algo normal y natural del ser humano. Por lo mismo tenemos Ujú. órganos que son destinados para el placer. Dentro de nuestro recto tenemos más Sí, de 10.000 terminaciones, 10.000 o 20.000 terminaciones nerviosas, al igual que en la vagina. Nuestro pene, nuestro glande, sí. todo está lleno de terminaciones nerviosas que nos permite disfrutar y vivir el placer. Y entender que la sexualidad es más allá que el acto de reproducción, sino que también es un acto de No, no, comunicación y de expresar nuestras yo emociones. opino como tú. O sea, sexo pactado, consentido, sexo libre, con practicando la cantidad de experiencias que tú puedas querer, o sea, en grupo, individual, con una persona. Yo pienso igual, o sea, yo además, yo soy de los que no se plantea una relación monógama, ¿sabes? O una relación entre pareja, pero que sea más abierta, no la monógama establecida socialmente por la iglesia, por un gobierno fascista y por unas normas sociales que te indiquen cómo tienes que relacionarte sexualmente, de qué manera y con qué fin. Yo personalmente lo disfruto disfruto el sexo de forma libre, consentida y pactada. Tal cual, tenemos que entender eso. O sea, primero, si hablamos un poco de monogamias, hay que entender de dónde viene el origen de la monogamia, que tiene que ver cómo en su momento el Imperio Romano tenía al pueblo dominado, porque le establecía que era un pueblo que Mm. debían ser célibes, y cómo a partir de ahí les dice no podían controlarlo porque la gente por naturaleza se escapaba porque quería follar. Entonces dice, bueno, a partir de ahora Claro. podrán no ser célibes,
pero tendrán que coger solamente una pareja. Entonces, aún en los tiempos que vivimos seguimos con este modelo de que tenemos que encontrar una pareja. ¿Qué pareja? Pareja que en teoría nos viene a resolver todos nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras movidas personales. Lo digo porque el otro día hablaba con un amigo, tal cual, pensando de que un amigo decía, no, es que aún no ha llegado la persona. Entonces, si cogemos esta frase, no ha llegado la persona, tenemos esta concepción que es, y la estructura, el sistema está todo montado así, de que es la persona que viene a salvarte, a rescatarte, a solucionar todos tus problemas, todas tus movidas internas. Es como el príncipe azul, es como Disney. El príncipe azul que iba a salvar a la princesa y era el machirulo que se dedicaba a practicar su masculinidad y a resarcirse como macho alfa salvando a una mujer. O sea, hemos aprendido la misma estructura y nos han inculcado la misma estructura. Y si tú te sales de esa norma, eres un bicho raro. Tal cual, es que está todo montado y pensado, el sistema lo tiene todo montado y pensado para tener de una manera controlada la población bajo este sistema, bajo esta esperanza de que se solucionan todos los problemas. Y es interesante porque a partir de ahí es donde abordamos este otro que viene a solucionar mi paz interior, se acabarán todos los conflictos. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo con mi paz interior? Y esta paz interior, ¿de qué tiene que ver? Y puede ser, ¿pero esto qué tiene que ver? Y esto sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestros padres, nuestros abuelos, todos nuestros ancestros no tuvieron conocimiento sobre la gestión de las emociones. O sea, eran y somos aún analfabetos emocionales. Entonces, a partir de ahí, nos criaron y hemos sido criados tal cual, sin esa gestión correcta de las emociones. Es lo que hemos hablado en varias ocasiones. No sabemos gestionar las emociones. Y esto también es un poco generacional. Nos han enseñado y venimos con esa educación. De nosotros depende abrirnos más de mente, tener más experiencias y aprender más de todo eso. Pero bueno, sí es lo que antiguamente, menos mal que hablo en pasado, porque antiguamente se llamaba como que eras una fresca o un fresco si salías un poco de la norma. Sí, tal cual. Y ahí ¿y qué relación tiene esto con chemsex, por ejemplo? Mucha relación. ¿Por qué? Porque partiendo de cuál es la paz interior que tenemos cada uno, cómo es la manera que hemos gestionado nuestras emociones, es cómo luego llevamos a tener quizás conductas adictivas o comportamientos adictivos. Pero antes de llegar ahí, quería explicar esto de nosotros como colectivo, como personas LGTB, que hemos nacido como una minoría dentro de una población que dominaba las estructuras, hay que entender que hemos sufrido una ansiedad y sufrimos una ansiedad que se llama estrés minoritario o ansiedad de la minoría o estrés de la minoría, que tiene que ver con todos estos comportamientos, todos estos ataques que hemos sufrido desde pequeño, desde el bullying, desde el no aceptar, no reconocer nuestros derechos, el de prohibirnos cómo nos relacionábamos con otra persona de nuestro mismo sexo y cómo acto de nuestra misma naturaleza era la atracción que sentíamos por personas de nuestro mismo sexo, cómo esto estaban condicionadas y estaban prohibidas. Luego, ataques, violencia, incluso la muerte. La muerte, tenemos casos en España de muerte, de asesinatos, de la homofobia, del entorno, la transfobia sigue existiendo, nos siguen matando, siendo violentos con nosotros, nos siguen dañando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Tenemos esta sensación de que tenemos que defendernos, que estamos en ataque siempre, que nos van a atacar, que nos tenemos que cuidar siempre porque nos están atacando.
Esta ansiedad, ¿qué nos lleva a ser más vulnerable? Más vulnerable ¿en dónde? En el consumo de sustancia, en las lesiones, en nuestra autoestima. Nuestra autoestima es mucho menor porque vivimos en constantes ataques del entorno. Entonces, obviamente que cuando aparece el tema de las sustancias, somos mucho más vulnerables a sufrir una adicción. Hay que entender que todos los seres humanos tenemos un comportamiento adictivo o tenemos alguna relación con las adicciones, ya sea propiamente las sustancias como tal, o actualmente las pantallas, o los juegos, o la comida, o el azúcar, o hay un montón de situaciones que generan que nuestro cerebro... Javier, desde muy jóvenes ya, los chavales ya están desarrollando adicciones, como tú dices, a las pantallas. Y Así todo es, viene a así raíz es. de un problema familiar, de dejadez, de estructura familiar que no eduque bien o que crea que está educando bien, o son cambios generacionales también. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un tema muy interesante porque ahí en la pantalla está nuevamente el efecto dopamina. El efecto dopamina, que es lo que vamos a hablar ahora, también ocurre con imaginar cómo nosotros de pequeño, la generación nuestra, cómo vivíamos la pornografía, nuestra relación con la pornografía. Nuestra relación con la pornografía era, antes de tenerla de acceso en un móvil, era ir a buscarla al kiosco a través de una revista o la revista de nuestros hermanos mayores, o conseguir un vídeo de VHS que lo podíamos encontrar por ahí, podíamos ver. Entonces, esta relación y esta... Tal cual, ir a la zona de datos del videoclub, y a partir de ahí recién nuestro cerebro generaba esta expectativa de cuándo tenerlo y teníamos una excitación máxima que solamente esa sensación nos llevaba a subir el deseo, por decirlo así, y cuando teníamos contacto con la pornografía como tal, quizás llegábamos más rápido al orgasmo, nos corríamos súper rápido, porque iba aumentando gradualmente, no era de fácil acceso. Y teníamos nuestras primeras experiencias sexuales también, o sea, aunque no fuera tocándonos, todos nos hemos masturbado entre amigos. Claro, y partiendo desde ahí, claro, la primera experiencia sexual es de juntarse con colega a ver peli. Y del mismo sexo, o sea, ¿son como experiencias homosexuales o no? Sí, claro, son experiencias homoeróticas con personas del mismo sexo que quizás no son, afectivamente, no son gay, pero sí tuvieron alguna experiencia homoerótica con personas de su mismo sexo. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos que... De descubrimiento, tal cual, y partiendo desde... Sí, partiendo desde ahí tenemos que muchas de las imágenes o de lo que nosotros vimos en la pornografía, en donde volvemos, asimismo como a nivel de gestión de las emociones, nuestros padres no tuvieron las herramientas de enseñarnos a gestionar las emociones, tampoco nos enseñaron de cómo debíamos tener sexo, cómo deberíamos disfrutar el placer, cómo deberíamos buscar el placer en nuestro cuerpo, cómo teníamos que hacer este placer, compartirlo con otros, cómo teníamos que comunicarnos. ¿Y qué fue lo que vimos? Claro. ¿Y cuál fue el referente que tuvimos? Una peli porno. Una peli porno. Una peli porno con una cierta estructura. Por generación, nuestros padres no se han sentado con nosotros a hablar de sexualidad. Ahora ya se está haciendo. Pero claro, es lo que me comenta también mucha gente. Si a mí no me han enseñado cómo hacerlo, ¿cómo lo hago yo con mis hijos? Bueno, esto también forma parte del instinto. Ya hay terapias, como tú dices. Hay terapias, tú puedes llamar a un terapeuta y
preguntarle, hacer una consulta y preguntarle, y que te oriente un poquito a cómo llevar esa conversación con tu hija o con tu hijo. Claro, entonces partiendo desde ahí, entonces, ¿qué tenemos nosotros gay? ¿Qué teníamos como referencia? La pornografía, que lo mismo le pasaba a los heterosexuales, ¿eh? Entonces, como referencia, ¿qué tenemos? Tenemos que la sexualidad se vivía desde esa estructura, cuerpos normativos, cuerpos que cachas, músculos, una cierta estructura, que es lo que luego nos genera una cierta ansiedad o depresión por no cumplir estas estructuras. Luego tenemos que es el culto al cuerpo que nace en el público gay, y por qué es tan importante llegar y tener hasta ahí y ser esto los valores o los índices de ser una persona atractiva, de la corporalidad. Total. Sí, todo se enlaza y todo va bien pegado una cosa u otra, y todo lleva a otra cosa. Y es lo que dices tú, los cánones de belleza que han habido y que hay menos, porque ya hay menos, el canon de belleza ya está cambiando. Exactamente. Luego, después de esto, desde los cánones de belleza, las estructuras de las corporalidades, cómo debemos funcionar. Y luego había una estructura en el porno que era la que nos marcaba, que era sota, caballo, rey, le llamo yo. Es como mamada, follada, corrida. Ay, sí. Mamada, follada, corrida, sota, caballo, rey. Entonces había que cumplir una estructura, que esto era un esquema que funcionaba así. Eso, Javier, ¿a qué nos lleva? A que ¿sí? Es sexualmente sana. No, porque es un patrón que hace, que estandariza, que claro, por una parte está el canon de belleza y por otro está cómo nos desenvolvemos, este desempeño sexual que tengo. Entonces quizás puedo tener un mayor desempeño sexual o menor, y esto va a influenciar mucho en nuestra autoestima también, en cómo yo de adolescente a mayor me desenvuelvo. ¿Y en qué influye? Sí. Influye que cuando hay consumo de sustancias, antes del consumo de sustancia, quizás esto es lo que necesitamos para sentirnos, para empoderarnos. Y cuando estamos bajo las sustancias, nos empoderamos de cierta forma que pasamos a ser casi, o nos sentimos que somos el protagonista de la peli porno que muchas veces vimos. Sí. Entonces es uno de los motivos también de consumo, ¿eh? Hay varios motivos de consumo. Sí. Total, uno de ellos es ese. Luego, hablando de las chemsex, vamos a pasar al asunto. Las chemsex. Hablando de porno, hablando de cánones de belleza, ¿cómo se llega a practicar chemsex? ¿Cómo llegas? Mira, el tema está que hay distintos factores que llevan a que una persona participe de un chill, de una sesión, practique chemsex, que lo descubra esto. Hay que entender, por ejemplo, en el caso de Madrid o Barcelona, que son ciudades muy cosmopolitas y que albergan mucha gente, que hay mucho sexilio, que principalmente Madrid alberga la mayor cantidad de gente del resto de España, ¿sí? Entonces mucha gente de España, de sus pueblos, migran a Madrid, y también tenemos migración desde Latinoamérica. Entonces este sexilio, que es por no poder vivir su vida de manera normal y natural en el pueblo, me voy a una ciudad grande donde yo puedo vivir mi vida libremente, donde se celebra un orgullo, donde se vive desde otra manera la homosexualidad. Entonces, partiendo desde ahí, es una persona que no tiene un círculo, una red de apoyo, que ha migrado de su pueblo o de su país de origen, está lamentablemente bajo la soledad. Y esta soledad, ¿qué ocurre? Que llega el fin de semana
y al no tener una red de apoyo, no realizar actividades lúdicas, recreativas, no sexualizadas, ¿qué es lo que hace? Normal llegar y entrar a la aplicación, quizás la primera vez por las ganas natural de probar esto y saber cómo está el entorno, pero, y ahí es donde quizás conoce una persona, la persona le dice, vente, estoy con uno o estoy con dos, vendan dos, vendan tres, y empiezan quizás a probar la sustancia. Alguien que no, hablo desde una persona que no ha tenido una experiencia desde sus orígenes, desde sus comienzos, y comienza a probar sustancias y comienza a entrar en este probar qué es lo que es esta experiencia. ¿Qué pasa con esta persona que sigue sin red, sin contacto y sigue viviendo en el aislamiento de solamente trabajar o buscar trabajo, depende de la situación en que esté, y llega el fin de semana y no realiza actividades lúdicas no sexualizadas? Volverá a lo mismo, quizás por aburrimiento, por soledad, volverá a entrar a la aplicación y volverá a quedar con gente, pasando a ser su actividad esporádica a ser algo casi rutinario de todos los fines de semana. Sí. Yo conozco ¿Me oyes gente ahí? que... Sí, te escucho. Conozco gente que empezaron de la forma que tú dices. Son gente que vienen de fuera, que no conocen gente, y para sociabilizar, la forma más rápida que es meterse en una aplicación, que todos tenemos la aplicación, Grindr, Scruff, cualquier aplicación de ligoteo, de folleteo, que nos viene muy bien. Yo la uso y me viene muy bien. Pero claro, y a mí me han ofrecido muchísimas veces lío, sesión, chill, guarrichín o lo que sea. Pero claro, hay gente que tiene esa necesidad de sociabilizar y para ellos es más rápido empezar a conocer gente y empezar a sociabilizar, la forma más rápida, y de ahí una cosa lleva a la otra, porque luego está el típico comentario de qué aburrido eres. Sí, tal cual. Y en eso es que esto comienza así, ¿eh? No estamos ni demonizando la situación ni nada, porque también es una forma de cómo nos estamos sociabilizando y cómo nos sociabilizamos ahora. Claro, pero lo interesante es saber a partir de ahí es qué relaciones una persona que ya tiene que está sentada en un lugar o que está por primera vez, un poco identificar esta situación, si le ocurre o no de forma habitual, y además de la alternativa que tiene el fin de semana o en la semana de conectarse a una aplicación para tener sexo, la pregunta es, ¿qué otras alternativas tengo yo de diversión que sea no sexualizado? Por ejemplo, quedar con amigos, irme a cenar, irme de día a un espacio con la naturaleza, tengo una mascota, compartir en algún lugar, o irme a la playa, o irme de paseo, o o irme al gimnasio, tener una actividad que hago deporte, tengo algún grupo en donde yo hago deporte, pertenezco a algún grupo, quizás los coros, o cualquier actividad que sea recreativa, lúdica, no sexualizada. ¿Cuáles son las alternativas que tengo yo con respecto a esto? Entonces, a partir de ahí también nos permite valorar, es como, bueno, ¿cómo me muevo yo? ¿Me muevo solamente en ambientes de chill, con amigos desde ahí, o tengo otros amigos que puedo compartir de otra manera, ¿sabes? Desde no solo del placer que te genera alguna sustancia, sino que también compartirlo en otros momentos, cuando tienes una mala noticia, cuando afrontas un duelo, que también a partir de ahí es otra instancia de por qué caer o por qué consumir, por ejemplo. Cuando hay alguna noticia de por medio, una mala noticia. Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros también. O sea, nosotros también exiliamos y se exiliamos. Claro, tal cual, nos puede pasar a nosotros que vivimos aquí, que vivimos en la ciudad, que ya tenemos quizás algunos años, que tenemos vida resuelta, por decirlo así,
Y vuelvo un poco al tema de nuestra paz interior, estas movidas personales que podemos tener. Estábamos también hablando de quizás hemos recibido una mala noticia o estamos afrontando una situación de un duelo o algo tan simple, hemos terminado una relación de pareja y a partir de ese término de relación de pareja digo, pues nada, quiero probar, quiero experimentar de qué va esto, veo que todo el mundo está probando, que está consumiendo, que salí de fiesta y ya no es la típica fiesta del festival que me ofrecían quizás meter el dedo y tomar una pastilla y bailar bailar y disfrutar la música, sino que es ya en un contexto netamente sexual de quedar con otra persona para tener sexo, para consumir y follar a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se está un poco avanzado el tema del consumo y que ya son varias las veces que se ha repetido esta dinámica, llega un momento que hasta el follar desaparece. Claro, inicialmente comienza este encuentro para follar, para tener sexo, pero va a depender del nivel de tolerancia de cada persona que tenga. Si ya está en un nivel de principiante o ya hay un paso más adelantado casi a camino a la adicción, en donde el follar pasa de ser el tema principal, sino que en realidad se convierte en una sesión de consumo. Inicialmente, ¿por qué se busca este acto de ir a follar o ir a tener sexo con drogas? Un poco lo que decíamos y lo que hablamos de esta educación sexual basada en la pornografía. Entonces, necesitamos de cierta manera replicar este modelo de educación sexual que tuve, queriéndose el propio artista, el propio actor de la propia peli y realizar una performance como lo que habíamos visto en las pelis. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos personas más de... Mira, Dime. Te digo una cosa. Mira, tú sabes que yo he hecho porno. No lo sabía. Yo hice porno, colaboré en un documental. ¿No lo sabías? No lo sabía. Pues ya lo sabes. Colaboré en un documental con Mabel Lozano. Una serie documental que puedes ver en RTV Play. O sea, está ahí, publicado, está en el catálogo de RTV Play. De forma gratuita. Y allí se habla del porno y de las chemsex. O sea, yo mi testimonio, porque yo doy mi testimonio, para que tú veas la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres son más vulnerables y están más amenazadas a represalias, a tomar represalias contra ellas. Por lo tanto, dan voz dos actrices, Clara Chain y Laura Rosalén. Y los hombres, para que veas tú los privilegios que tenemos hasta en el porno y a la hora de dar la cara para dar testimonios y no tener miedo a represalias. Somos hombres, un ex actor porno heterosexual y un ex actor porno gay. Y allí yo hablo sobre las chemsex, las sesiones y todo el postureo y todo y cómo se emula luego en el sexo, porque a mí me han dicho que a mí me pagan por follar y no es real, no me pagan por follar. Y cuando yo he quedado con otros tíos, pues es lo que dices tú, se emula una escena pornográfica, posando, postureando. El típico, ¿te gusta? ¿Lo hago bien? ¿Te gusta cómo lo hago? No, la empatía está fuera de lugar. No está, estás bien, estás a gusto, estás bien, necesitas algo, necesitas que te haga otra cosa, o, ¿sabes? Claro. El lenguaje no verbal. Exactamente. O sea, y se emula, entonces la empatía queda en un segundo plano. Bueno, si llevamos este análisis con respecto a la sexualidad, ahí es donde podemos ver claramente la sexualidad dopaminérgica y una sexualidad oxitocínica. Sexualidad dopaminérgica es esta búsqueda de recompensa.
esta relación que yo tengo con un otro desde el ego, desde te gusta cómo lo estoy haciendo, quieres más, te voy a dar caña, busco mi objetivo, mi objetivo, lo consigo como una presa, luego ya no me sirve y voy a por otro. En cambio, una sexualidad más oxitocínica es cuando hay un contacto, una conexión de piel, de mirarte a los ojos, de saber cómo está la otra persona, de quieres parar, te sientes bien, te duele o no, necesitas descanso y todas esas cosas simples y normales y naturales que existen en la vida real, pero que obviamente el porno es una categoría como el cine, como las películas de ciencia ficción. Pues lo mismo, es una categoría, no es la vida real, es una ficción, pero resulta que la población joven que recién está comenzando, que quizás no ha tenido ninguna experiencia sexual aún, o sea que la primera vez, como se dice, aún no la ha tenido, pero quizás tiene más porno y más prácticas en su cabeza. Un chaval de 17 años, 16, 15 o menos, tiene mucho más porno en su cabeza que tiene de práctica con otra persona en el plano sexual. Entonces, ¿qué lleva esto? Exacto. Claro, ¿qué lleva esto? Este chaval ahora mismo de 15 años, por ejemplo, que aún no tenía una experiencia sexual con otra persona, ya sea heterosexual o gay, ha visto más porno y se piensa que la vida real es así, que la vida real son prácticas de puño, que son golpes, que es humillación, que es fetiche, que es tener prácticas muy extremas, que es lo que se practica lo que se muestra en el porno. Entonces, a partir de ahí, le va a generar una cierta frustración cuando le toque ir a la vida real y darse cuenta que estos cuerpos normativos que hablamos antes, que tienen que ser cuerpos musculados de cierta forma, atléticos o pollas gigantes, todo esto, cuando te das cuenta de que no es real, te lleva a la frustración. Y cuidado, Javier, el machismo de ser cachas y pollón. Si no eres cachas y no eres pollón y no cumples unos cánones establecidos por el porno y pues eso, según la personalidad que se ha creado esa persona, no llegas a su nivel y estás feminizado. O sea, el llamarte pichacuda, o la tienes pequeña o no te mide 25 centímetros. Tal cual, porque ahí es donde aparece esta frustración y este encuentro con la realidad, donde van a aparecer estos pensamientos futuros que hablamos, anticipación catastrófica, o estos pensamientos pasados, de pasado doloroso. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera dicho tal? Entonces, en esta consecución de estas dos acciones, ¿con qué nos encontramos? Que una forma de desinhibirnos es usando sustancias. Esta forma de desinhibirnos socialmente, al final terminamos buscando las sustancias. ¿Cuál es el tema de fondo? Que la autoestima, la baja autoestima que hemos tenido desde pequeño, y que esto es normal, no es que solamente en casos particulares, sino que a nivel general nuestros padres, debido a este analfabetismo emocional, no nos entregaron la herramienta necesaria para fortalecer nuestra autoestima. Entonces, en base a esto, nuestra baja autoestima, sumado a la ansiedad minoritaria por ser gay, por el bullying, por el acoso, por la violencia, por todo esto que sufrimos, nos hace mucho más vulnerables a consumir sustancias. Consumir sustancias para personalidad con baja autoestima o introvertido, retraído, querer desinhibirnos a través del consumo. Estos son las primeras indicadores por qué llegamos a consumir sustancias. Luego tenemos los 5 pasos de cuando estamos consumiendo la sustancia, que la primera parte viene siendo el probar la sustancia, este flirteo que tengo, tal cual, este flirteo que tengo, que es cuando la probamos por primera vez, que vendría siendo el primer uso. Luego son 5 pasos, que se definen. Luego vendría siendo el uso continuado, cuando ya el consumo se vuelve regular.
El tercer paso, que es el más importante, es la tolerancia, que es cuando necesitamos subir las cantidades. ¿Por qué? Porque el subidón, el colocón, ya no nos pega igual, la dosis que usábamos ya no nos pega. Este paso es importante porque a partir de este momento es cuando es el indicador que nuestro cerebro ha hecho un cambio. Hay un cambio a nivel de neurotransmisores. Y este momento es clave para poder alertar. Claro, ahí entraría la diferencia entre consumo ocasional, consumo problemático, consumo crónico, y ya pasaríamos al caso de recuperables o no recuperables. Ya hablaremos del tema de vecinogarismo y todo eso más adelante, pero vamos, quería adelantarlo también. Sí. En esta tercera etapa, que sería la tolerancia, entonces cuando cambia nuestra estructura cerebral, y luego pasamos a una cuarta que viene siendo la dependencia. La dependencia es cuando ya empezamos a sentir abstinencia. Es decir, ha pasado una o 2 semanas y necesitamos esta sensación nuevamente de volver a probar, de volver a consumir. Y la quinta, que ya es la adicción como tal, es cuando no podemos dejar esta conducta adictiva. Y ahí es donde viene el consumo problemático, donde influye, por ejemplo, en faltar a nuestras responsabilidades. Hago el resumen de los 5 pasos, que sería la primera vez, que es cuando la probamos el primer uso. Luego viene el uso continuado, cuando se vuelve un consumo regular. El tercero es la tolerancia, cuando tenemos que aumentar la dosis, y ahí cambia nuestra estructura cerebral. La cuarta parte es la dependencia, cuando aparece el síndrome de abstinencia, y la quinta es la adicción. Entonces es importante que las personas en casa, quienes nos ven, puedan identificar en cuál de estas 5 partes están. La ventaja de la neuroplasticidad de nuestro cerebro... Dime. Sí, continúa. Sí, iba a contar que la ventaja de la neuroplasticidad de nuestro cerebro es que podemos volver a la primera fase. Obviamente va a costar más volver desde la quinta hacia la primera que de la cuarta o la tercera a la segunda. Sí. Entonces, para ello tenemos que hacer una serie de cambios y de enseñarle nuevamente a nuestro cerebro cómo debemos funcionar. Piénsate que nuestro cerebro, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo me llamo Javier, tú te llamas David, yo me presento y a ti ya te queda yo soy Javier, ¿cierto? Entonces, en tu cerebro siempre va a quedar Javier, él es Javier. Entonces, en ningún momento tu cerebro, si yo me cambio el nombre y a partir de ahora me llamo Manuel y te digo, hola, soy Manuel, en tu cerebro ya está registrado, soy Javier, él es Javier. Entonces, así es, en el cerebro no va a existir el cambio de borrar un registro, borrar un recuerdo, sino que lo que tenemos que hacer es enseñarle cada vez más que cuando yo me presente y te diga, ¿qué tal? Soy Javier, o ahora te diga, ¿qué tal? Soy Manuel, una parte de tu cerebro va a decir, él es Javier. Y ahí es donde una parte tuya tendrá que hacer el cambio, la modificación y decir, Javier, ahora es Manuel. Javier, ahora es Manuel, repetidas veces hasta que llegue un momento en que yo te diga, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Y tú me digas, ¿qué tal, Manuel? Pero para llegar a ese proceso, ¿por qué? Porque el cerebro no va a borrar y no va a cambiar. Tenemos que volver a enseñarle de cierta forma estos cambios que se producen. Por eso, si tenemos conductas repetitivas de consumos, es decir, llega el viernes, me conecto a la aplicación, el jueves ya me estoy anticipando y llamando al camello, o el viernes llamando al camello, y el sábado viene la fiesta, el domingo viene el consumo, y sé que el lunes y martes o miércoles viene la bajona, y yo tengo toda una estructura, mi cerebro ya está predispuesto a funcionar de cierta forma. Entonces, si quiero generar cambios, no le estás dando esa plasticidad para adaptarse a los cambios. Ya así directamente se ha habituado a un hábito, a una rutina, y de ahí ya es imposible sacarlo, a no ser que se le meta de alguna manera. Hay mecanismos para
o tiene que ser esa persona la que se dé cuenta que tiene un problema? Yo quería también preguntarte, al hilo de esto, las personas que no consumimos o que no practicamos chemsex y tenemos gente cercana que sí que está en ese proceso, si es ocasional, yo lo veo como ocasional y ya está, no hay ningún problema. Pero cuando ya vemos que un amigo ya tiene un consumo más problemático, que ya falta a tus llamadas, que no te contesta, que falta las citas, que te da excusas, que te dice excusas, que llega tarde, que de repente se ha quedado dormido o te dice que cancela una cena porque está malo y de repente te enteras de que se ha ido de fiesta y que está con una bajona increíble. ¿Cómo le decimos a esa persona o qué papel tendríamos que tener o qué posición teníamos que adoptar nosotros como amigos? Sí, como amigo, como pareja, como expareja, como familiar, como pues, distintas figuras pueden ser. Es súper importante la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque hay que pensar que cuando uno está bajo sustancias, está en un universo y un mundo diferente. Entonces está bajo nuestros estados de conciencia alterados. En este estado de conciencia alterada, lo principal que se da es el tema del juicio. Entonces, claro, hay una... Los juicios y los prejuicios. Los Así juicios es. y los prejuicios. Pero tal cual, los prejuicios como anticipación de una valoración de algo que va a ocurrir o de catalogar a alguien o algo, pero juicios a nivel personal. Para la persona que consume, hay un momento en que se llena de juicios internos, o sea, se contrasta sus juicios personales con los juicios de la situación. ¿Qué quiere decir? Que a raíz de esta situación, de este mundo paralelo que está viviendo o este mundo no consciente en donde la persona está con una conciencia alterada, empiezan a aparecer juicios constantes de lo que está haciendo, de lo que piensa y de lo que piensa el entorno con respecto a él. Entonces ahí comienzan a contrastar información de los juicios del entorno que pueden ser reales o no, y ahí es donde está, como la persona está alterada su conciencia, puede entender simplemente comentarios o frases como un juicio y lo mezcla con sus juicios internos. Y a partir de ahí es el nivel de accesibilidad que tiene esa persona a pedir ayuda o no. ¿Por qué? Porque si esta persona depende de la sustancia, porque ahí es donde incluye mucho qué sustancias están consumiendo. Principalmente en el consumo de la metanfetamina, la tina, el crystal meth, lo que hace es alterar este estado de conciencia a niveles máximos. A niveles máximos, en donde la opinión quizás de un amigo, de la pareja, de un compañero de trabajo, de un colega, va a pasar a ser un juicio, y si esto se mezcla con este estado de bajona o de depresión constante que se llega, en realidad más que acceder a pedir ayuda, en realidad va a ocurrir de aislarse, la persona se va a aislar, va, tal cual como dices tú, comienza a faltar a compromisos, a fiestas, a reuniones. Javier, porque lo ve como un ataque. Lo ve como un ataque o cree que va a ser un ataque. Lo ve como un ataque por una parte, pero por otra parte también hay que pensar que esta alteración de la conciencia le hace creer que todo el mundo está contra él. ¿Por qué? Porque un exceso de dopamina sumado a una falta de descanso, también ahí es donde se producen las ideas paranoides. Claro. Ahí es donde se produce la persecución, las ideas de persecución, la paranoia por exceso de dopamina y falta de descanso, falta de dormir. Donde se empiezan a ver las visiones, las alucinaciones y a pensar que la gente está confabulando en contra de la persona. Entonces, este juicio lo lleva a aislarse, a encerrarse más y pensar que la única solución que tiene esta persona es
volver a consumir, porque es la única manera que en su mundo él se sienta libre de juicios y que esté a la suya. Claro. Entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué se genera también esta bajona? Sí, sí. Es súper complicado. Sí, bestial. Es súper complicado Bestial. porque... Y luego, más que nada, le sumamos que el nivel de adicción de la metanfetamina es de ¿qué tanto por ciento en comparación a la cocaína? Por ejemplo, esto, creo que lo habíamos hablado o no, pero un estudio en ratas dice que para el caso de el chocolate aumenta los niveles basales de dopamina de un 50%. Luego, tener sexo es un 100%. La nicotina es un 150%. La cocaína es un 225%. Y la metanfetamina, el crystal meth, la tina, es un 1000% de aumento de niveles basales de dopamina en tu cerebro. Fíjate. Mira, ¿tú te acuerdas de cuando estuvimos en Zaragoza que yo presenté en la asociación parte del documental del slam? Y allí salía un enfermero que es, de verdad, que lo que hizo fue una tesis absoluta. Y es lo que dijo. O sea, lo que la cocaína hace en 10 años, la tina lo hace en un año. Tal cual. Y esto, en un año. Y esto es... ¿Pudisteis eso no? Sí. Y imagina que una es la vía esnifada, que es la forma habitual de consumo de la cocaína, pero la tina tiene bastantes vías. Tiene una vía que puede ser esnifada, que puede ser fumada, que puede ser vía rectal, pero cuando es una vía... Claro, cuando es una vía intravenosa, es mucho más fuerte, parental tal cual, es mucho más fuerte este aumento del nivel de dopamina y obviamente que lleva a un nivel mayor de adicción. Entonces, quería explicar este tema de el exceso de dopamina en el cuerpo, ¿qué es lo que genera? La dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer y la búsqueda de recompensa, nuestro cerebro tiene una balanza del placer y del dolor. ¿Qué quiere decir? Que a más placer le demos a nuestro cerebro, mayor dolor vendrá luego. Esta balanza, ¿qué ocurre? Que a más dosis de placer, mayor dolor va a venir después, por eso va a venir esta resaca y esta bajona, ya sea a nivel física como emocional. Esta balanza también se da de forma inversa. A mayor dolor yo le dé a mi cuerpo, mayor placer viene después de este dolor. ¿Qué significa? Que cuando incorporamos mayores niveles de placer a nuestro cuerpo, llega un momento que podemos caer en la anedonia, que esto es la falta de placer. Esto es, no tenemos placer a nada. Hay una especie de disconformidad o no placer, que es una línea muy fina y que ahí es cuando ocurre de si has incrementado tanto tus consumos de metanfetamina, por ejemplo, y consumo de sustancias que son muy dopaminérgicas, va a llegar a un nivel de placer, ya no va a ser tal, y va a haber esta anedonia. Esta anedonia que te va a llevar a una depresión, a estos pensamientos sobre juicios internos, y te puede llevar también a pensamientos suicida. Pensamientos suicida que también puedes llegar a cumplirlo de acuerdo a esta estructura de bajona y de depresión que estás viviendo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha cambiado la forma de funcionamiento. Yo es que estoy atento a lo que me dices porque la verdad es que me estoy quedando, o sea, estoy de verdad, es una maravilla. Es interesante porque de esta manera podemos entender, claro, y podemos entender cómo funciona el proceso de adicción, que hago el resumen nuevamente, esto en el núcleo cumbens,
se genera la primera parte de la generación de la dopamina. La dopamina en el núcleo accumbens del cerebro aparece esta búsqueda de recompensa. Sí. Luego son en 3 fases. Es la parte frontal. No, primero es la parte frontal del cerebro. Primero es dentro, en el núcleo accumbens. Que esto es dentro, donde están los ganglios. Sí. ¿Vale? Luego, los ganglios basales. Luego, la segunda parte es cuando esta sensación de placer y de aumento y de búsqueda de la recompensa la conectamos con una emoción. Ahí es cuando se conecta con la amígdala. En la segunda parte conectamos esta situación de consumo, de probar una sustancia con la amígdala, y ahí es cuando asociamos esta situación a una emoción. Por ejemplo, la primera vez que hemos consumido. La primera vez que consumimos nos dio un subidón y un colocón que vino a un nivel de placer que luego, cuando lo conectamos con esa emoción, ya sea con la persona que estábamos, sí, en el contexto que estábamos, en la situación que estábamos, hay una segunda fase. Y la tercera fase viene siendo la búsqueda de repetir esta situación. Ahí es con el lóbulo frontal, con la parte frontal. Entonces, es un círculo que es generar la dopamina, conectarle con la emoción y luego salir a buscar cómo yo vuelvo a repetir esta situación. Salir a buscar más, cómo consigo contactar al camello, cómo consigo más droga, qué situación hago para volver a poder consumir. Entonces, con esta estructura mental, vale, podemos entender cómo funcionamos. Y cuando queremos repetir esta situación, es porque en realidad queremos repetir la primera vez que hemos tenido este colocón, este placer y esta conexión con la emoción inicial. Como las dosis que estamos consumiendo son bajas, incrementamos o generamos tolerancia, aumentamos las dosis para volver a repetir esta primera vez. Javier, problemas a corto y a largo plazo. Vamos a entrar en los problemas a corto plazo si no se controla y se llega a un consumo problemático. Y luego problemas a largo plazo. Largo plazo, sí. La primera preocupación o alerta que tenemos que tener es mi relación con el sexo sobrio. ¿Cuál es la relación que tenemos cada uno con el sexo sobrio? ¿Por qué? Porque este es un indicador de cómo voy con respecto a la tolerancia de la sustancia y cómo voy con mi nivel de adicción o no. Javier, mira, tema de abusos, tema de abuso sexual, violaciones, dentro de una chemsex, dentro de una sesión, con alguien que está a punto de doblar. No sé si conocerás a alguien, pero yo conozco gente que han sufrido. En el documental que yo presenté, el chaval que aparece, que no se le ve la cara por problemas de seguridad y de privacidad, porque así lo quiso, estuvo inconsciente, estuvo medio doblado y le introdujeron 2 bolas de billar por el ano, 2 bolas de billar. Una la pudo expulsar, pero es que la segunda se la tuvieron que sacar como cesárea, como una cesárea. Lo tuvieron que operar. Bueno, sí, esto es el consentimiento, ¿eh? La falta de consentimiento en estas prácticas. El consentimiento, exactamente. Queda anulado, el consentimiento queda anulado y el consentimiento sexual queda anulado en ese aspecto. ¿Cómo se tendría que abordar todo eso? Bueno, es que hay que, partiendo desde que todas las personas que están en una instancia de chemsex están con sus concepciones habituales alteradas, ya sea de la persona que da o no da el consentimiento, como la otra contraparte. Claro. La que genera el abuso. Exactamente. Tendrían que establecer unas normas dentro de las sesiones, decir, oye, de aquí no pasamos. O sea, si doblamos o vemos que alguien dobla,
que duerma o tal, pero no pasamos, no llegamos a más, por muy colocados que estemos. Bueno, ahí, Lo que pasa es que cuando tú estás colocado, esa percepción, cuando tú estás colocado, esa percepción desaparece. ahí es interesante porque ahí hay dos puntos. Un punto es cuáles son las normas que se establecen en una sesión de chill, normas tácitas, o sea, no tácitas, normas explícitas, normas verbales antes de comenzar el consumo. También hay que pensar que quizás personas pueden llegar a una sesión ya habiendo consumido en casa, solos o en una sesión anterior. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, el tema es la invitación personal a la reflexión. ¿Por qué yo? Primero, ¿por qué yo consumo? ¿Cuál es la motivación que me lleva a mí consumir? Esa es una invitación personal para todo el mundo a la reflexión de cuáles son los motivos por los que yo consumo. Lo hago de una manera lúdica, recreativa, porque quiero desinhibirme, porque quiero experimentar mayor placer en el sexo, porque quiero realizar prácticas más más agresiva, más fuerte, por decir así, que sobrio mi cuerpo no permite, por ejemplo. Cada persona tendrá su motivación personal, o si son heridas emocionales o sexuales que aún están pendientes y que hay una manera de ocultarla y de sacar fuera o de escaparme, practico esto. Entonces la invitación en casa es eso, a que la gente se haga la pregunta de ¿cuál es mi motivo por el que yo consumo? A partir de ahí se puede trabajar luego los niveles de tolerancia, de volver atrás, de estructurar la parte del dominio de la voluntad y todo. Pero eso es una base. Entonces, partiendo desde ahí es una persona que ya ha tenido, que ya ha doblado. ¿Doblar qué es? Es una sobredosis. Doblar un chungo, sí. Doblar un chungo es una sobredosis de una sustancia, principalmente de GHB. Doblar no se produce por mezclar sustancias, que es el policonsumo. Doblar no se produce por hoy estoy cansado, no he dormido o no he comido. No. Doblar se produce por utilizar más de la dosis indicada para la persona. Así de simple. Total. Entonces, tenemos que ser súper... 100%. Tal cual, tenemos que hablar las cosas directo. Entonces, si yo ya he vivido una experiencia de yo ya he doblado, me ha dado un chungo, entonces, ¿en qué momento tomo conciencia de esto? ¿Por qué? Porque es una sobredosis. ¿En qué momento tomo conciencia de esto? Porque esta sobredosis, así como me pasa con el GHB, me puede pasar con otro depresor en conjunto, GHB más ketamina, o me puede pasar con GHB, alcohol y ketamina, tal cual, o me puede pasar con estimulante, ya sea doblar mi dosis de mefedrona o doblar mi dosis de crystal meth, de tina. Entonces sabemos lo que es doblar una dosis. Entonces hay que entender qué es lo que es. Y a partir de ahí es, si yo ya he vivido una experiencia así, a ver, ¿cuál es la toma de conciencia del trabajo que hago ahora a partir de ahí? ¿Es realmente el GHB una sustancia que yo puedo incorporar a mi fiesta? Ya a largo plazo, consecuencias a largo plazo que tú conozcas y que puedas explicarnos. Bueno, las consecuencias principales en el caso de Barcelona es la gente sin casa, O sea, ya viene un nivel ya vienen niveles de consumos tan grandes que llegan a perder primero el trabajo, que es la fuente principal de los ingresos de cada una persona. Luego ahí es donde cada persona empezará a trapichar o no. Luego es pérdida de la casa o del lugar donde están viviendo. Lo típico de personas que terminan buscando habitación, que van rotando de habitación a habitación porque ya pasan a ser problemáticas, y llega un momento que ya nadie, ni un amigo, nadie les quiere acoger,
Y lo tercero es cuando ya terminas en la calle, porque ya no tienes esto, no tienes ni dinero, ni tienes un lugar de acogida y terminas en la calle viviendo. Totalmente. ¿Sí? En Barcelona, si no me equivoco, por lo que comentasteis, es en la zona de Montjuïc, donde están ya En la, los en la zona de Montjuïc ya asentamientos van y cerca de 10 o 20 personas que estarán viviendo con tiendas de campaña. También tenemos el parque, tenemos varias plazas, En varios Madrid yo parques. de momento no conozco ninguna zona. En Madrid yo no conozco de momento ninguna zona. Pero me voy a informar si hay, no me suena que haya ninguna zona todavía y que haya gente con problemas de hogar, que no tenga hogar. En este caso me tendría que informar, pero sí, ahí me sorprendió mucho cuando se habló ya todo esto, porque fíjate lo que son las cosas, ¿vale? No me gusta compararlo con la lacra de la heroína, pero cada vez se le parece más a la heroína. Y yo cuando le puse el título al documental, hablo mucho de mi libro, pero bueno, oye, yo qué sé, es lo que me he documentado y lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado. Entonces, me parecía como un poco bestia poner del caballo a la tina, pero realmente no es tan descabellado ahora mismo, tal y como he aumentado la información, he conseguido más información y he podido completar algo más de información, no es tan descabellado, se le está pareciendo. Hablamos del slam y de la tina. No hablamos de las chemsex, que bueno, las chemsex ocasionales y tal, pues bueno, cada uno ya. Ahí no me meto. Sí, no, ahí cada uno es un poco valora en qué nivel está su consumo y la pregunta que yo te decía antes de que cada persona haga su valoración con respecto a cuál es la motivación por qué yo consumo. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, ¿qué relación tengo yo con el sexo sobrio? ¿He dejado yo el sexo sobrio o no? ¿O aún puedo tener sexo sobrio, sexo sin sustancias? Esas son preguntas importantes que cada persona se puede hacer con respecto a personas usuarias de chemsex. Luego está la situación de usuarios de slam y de tina, claro, obviamente, que casos extremos son estos de, ya es un tema social, el llegar a perder tu casa, tu vivienda, tus ingresos. Hablamos también de tus círculos a nivel psicológico y neurológico. Hay daño degenerativo, netamente hay daño a nivel, ¿por qué? Porque están los brotes psicóticos, altera tu percepción de la realidad, estás con un constante nivel de persecución, con juicios, a lo que te lleva a divagar, a hablar solo, a aislarte también y vivir en la soledad, ya sea de un parque o del cerro de Montjuïc, que en este caso, y a vivir en esa parte. Luego también está el tema físico, el deterioro físico. El principal deterioro físico que con respecto al consumo de metanfetamina es el hecho son las encías y los dientes. ¿Por qué? Porque sí, el hecho de el humo daña las encías, debilita las encías y es cuando hay pérdidas de pieza. También en el caso de la nariz, personas de ennifar, mefedrona, que son cristales, que muchas veces en este colocón no se pulverizan, no se tamizan de correcta forma, al final terminas inhalando, esnifando cristales que, al ser muy corrosivos, dañan los cornetes nasales y haces que con algo tan simple como intercambiar un rulo puedas contraer hepatitis C. ¿Por qué? Porque la hepatitis C vive fuera del cuerpo hasta 48 horas. La sangre se puede secar
vive fuera y puede solamente estar en contacto con la sangre seca de alguien con hepatitis C con tu mucosa nasal, puedes contraer hepatitis C. Esos son daños, son algunas consecuencias físicas. No sé si quieres aportar algo más, si quieres explicar algo más, Javier. Bueno, sí, lo que quería era como un poco dar la esperanza que esta situación es cambiable y principalmente hay una cosa que ocurre, que hablando en términos neurológicos, la corteza prefrontal se termina de construir, por decir así, después de los 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona ha consumido sustancia menos de 25 años, menor a los 25 años, tiene más tendencia a tener hacia la adicción. Alguien que prueba sustancia después de los 25 años, ya de mayor, su dominio de la voluntad es mayor, la corteza prefrontal ya está formada, y ¿esto qué significa? Que le permite en el momento de tomar decisiones, si quieres hacer un detox, si quieres educarte y cambiar tu vía de consumo, tu forma de consumo con respecto a la fiesta, y al cambiar el consumo de la sustancia a una manera lúdica y recreativa, cuando ya eres mayor, tienes la herramienta a la vez de poder tomar decisiones e influir positivamente en este cambio. Es lo que yo te decía antes. Yo me llamo Javier, ahora me llamo Manuel, y para tu cerebro inicialmente era Javier y luego me llamo Manuel, pero ¿cómo se genera este cambio? Con tu misma voluntad, con tu acción de decir, Javier ahora es Manuel, Javier ahora es Manuel. Esta acción que tú haces, tu cerebro, de reeducarlo, tiene que ver con este dominio de nuestra voluntad que podemos hacer educándonos en ciertas formas, en las vías de consumo, utilizar, si vamos a consumir, tratar de usar las más inocuas, no las que sean más, no evitar las más agresivas, las que generan más lesiones. De acuerdo. Eso es una cosa. Segundo, ¿es necesario el policonsumo y meterme yo todas las sustancias juntas? Me meto chorri, me meto keta, me meto tusi, me meto una rayita de esto, de MF, una calada de tal, y me meto todo junto. Tal cual, todo a la vez. ¿Es necesario el policonsumo para poder disfrutar y buscar el placer? Una pregunta que cada cual se tiene que hacer. Lo mismo, si has tenido un chungo, has doblado por GHB, ¿es el GHB mi droga que me da mayor bienestar y me da la mejor nivel de placer? ¿O es necesario que yo la tome cada una hora, G-time, como quieras llamarle? Es necesario que yo lo tome exactamente cada una hora, y no es mejor espaciar estos tiempos de consumo de manera que yo pueda ir desformateando mi cuerpo, deshabituando estos actos que hago para bajar el nivel de tolerancia? Entonces son preguntas que cada persona se puede hacer en base a conocerse a sí mismo, tal cual, saber qué es lo que quiero, qué es lo que yo quiero en una fiesta. Quiero el high, quiero el colocón, quiero pasármela bien, quiero reír. ¿Qué sustancia es con la que mejor yo me llevo? ¿Cuál es la con la que peor me llevo? Todas estas cosas son parte de conocerse a ti mismo y de descubrir. Y ver lo que mejor te siente, pues tómalo, y lo que no te siente, como tú has dicho, si tú doblas con un chorri, ¿tú crees que el chorri, el GHB, es tu droga? Claro, cada uno que sopese, que se replantee, y ahí queda la pregunta, y ahí queda toda tu exposición, Javier. Yo de verdad te quiero dar las gracias por todo lo que has explicado. Y lo último que quería decir es, quizás hay personas que esta información se la van a tomar como una guía para drogarse. Lo único que le digo a esas personas que lo pueden tomar desde un juicio o prejuicio es cómo acompañamos a las personas que consumen sustancias. ¿Qué lenguaje tenemos con ellos? Pensar de que una persona está afectada en su concepción, en su manera habitual, está bajo sustancia, no tiene la misma claridad que puede tener una persona que está sobria,
Entonces, partiendo desde ahí, ser muy cuidadoso con el lenguaje, funcionar desde la empatía, desde la asertividad Totalmente. y principalmente desde el acompañamiento. Si la información que estamos preparando ahora, Exactamente. que hemos creado, ayuda a una persona a pedir ayuda, pues estamos pagados, David. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia la gente que está coqueteando, que está flirteando con la sustancia y que no sabe qué es lo que hay más allá. Antes que lo descubra de una Mira, mala yo te manera, digo qué una es lo que cosa. hay más allá, aquí estamos. Pedir Te digo ayuda. una cosa. Yo con respecto... Que no sé, que se me ha desenfocado la cámara. Un segundo. Ay, Ahora sí. que se desenfoca. Te digo una cosa. Con lo que... Con la repercusión que ha tenido todos los proyectos que estoy haciendo con respecto a este tema de las chemsex, que de verdad se me han abierto muchas puertas, otras se han cerrado, pero se han abierto muchas puertas. De verdad, nos podemos dar con un canto a los dientes con la gente que pueda ver este podcast, porque se va a ver, se va a hacer viral, eso ya te lo por seguro, y que es súper interesante todo lo que has dicho. Que los métodos ahora mismo de información y de prevención, las campañas han cambiado, no son nada parecidas a hace 30 años, que eran lanzando voz de alarma, lanzando el peligro, lanzando la prohibición. Ahora tiene que ser todo lo contrario, como tú dices, desde el acompañamiento, desde la empatía, desde la asertividad, desde hablar con esa persona y que no tenga miedo a ser juzgada, poco a poco acercándose a esa persona y ser empática con esa persona. Sobre todo, Sí, no debemos de juzgar a las personas que practican chemsex, y tener información, que tengamos información el resto de personas que no las practicamos, todo el entorno, pues todos los que rodeamos a esas personas, para poder tener herramientas y gestionar toda esa situación mejor. Ya hablo a modo particular, porque cuando una familia, cuando tú sales fuera de la norma familiar, enseguida está el juicio, y el primer juicio que aparece por parte de tu padre, de tus hermanos mayores, etcétera, etcétera, es que te drogas. Y ya, a partir de ahí, ya llega todo lo prohibitivo, o sea, todo el boca a boca con la familia y tal, y cosa que no tiene nada que ver, que no es cierto. Pero bueno, hablamos de educación y hablamos de la forma que tienen que tener los entornos y las familias para tratar estos temas. Y que no sí. juzguen y que no llamen drogadicta a una persona, que no la prejuzguen, que no la condenen, y sobre todo que tengan empatía y se acerquen a esas personas. Sí, tal cual. Y si puedes nombrar algunos recursos que hay en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, Stop SIDA está haciendo un trabajo muy importante con respecto a chemsex, a acompañamiento de personas. Tienen un grupo de ayuda mutua. Checkpoint, Sí, Barcelona Checkpoint también tiene un grupo de psicólogos que también están ayudando y están haciendo acompañamiento para poder contener a las personas que tienen un nivel de adicción. Otras entidades, no sé, Apoyo Positivo, sé que está en Madrid haciendo un gran trabajo también. apoyo positivo en otras ciudades como Energy Control, o aplicaciones y programas como Pausa Chemsex del Ayuntamiento Pausa, de Madrid así es. y tal. Pues bueno, todo esto son herramientas que dan a las personas para que pidan información de forma anónima, que llamen, que se pongan en contacto en el momento en el que vean que tienen un problema, o que han caído en un consumo problemático, para que les puedan escuchar y tengan herramientas para poder gestionarlo. Sí, tal cual. Pensar que estos son recursos gratuitos de ONG, pero también son limitados.
que algunos tienen lista de espera. ¿Por qué? Porque cada vez están aumentando los casos y obviamente los recursos son limitados. Y la invitación es eso, es hacer una reflexión personal con respecto a los motivos de cada cual consumen, y con respecto a eso también es cómo invierto yo en mí, cómo yo me dedico en mí a pedir ayuda si veo que la necesito, y si quizás tengo dinero porque tengo una buena situación, así como también me puedo pagar un gramo, también pagar un terapeuta, pedir ayuda y tener esta capacidad de hacerte cargo de este consumo que quizás uno veía que no era problemático, pero de acuerdo a responderse a estas preguntas, esto podría avanzar a más. De acuerdo, Javier. Pues yo te agradezco mucho que hayas colaborado en este proyecto. De verdad, te doy las gracias enormes. Se me ha pasado este rato súper corto, o sea que habría estado más rato contigo. Pero bueno, que nos veremos en Madrid cuando vengas, que vienes para finales de septiembre, ¿vale? Así es, que nos veremos pronto. Tenemos una cena y una... Eso, muchas gracias a ti, David. Que esto mismo, voy a México a grabar ahora esto mismo también, así que ya nos veremos pronto por ahí. Muchas gracias por la invitación. Estás solicitado. Sí. ¿Por qué? Porque me alegro, Javier. Es que esto no es solo a nivel de Barcelona y Madrid y de España. Esto es algo, un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. A nivel mundial. Así totalmente. Pues todo lo que puedas aportar, pues bienvenido, Javier. Que nada, que un abrazo enorme, que nos vemos pronto, ¿vale? A ti, nos vemos pronto. Venga, muchas gracias. Chao. Chao.